los diferentes tipos de puentes según la ausencia de dientes que tiene el caso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la prótesis parcial fija donde falta un solo diente. En este caso falta un incisivo central, ausente el incisivo central superior. Entonces aquí ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Radiográficamente los pilares, el diagnóstico radiográfico clínico, ¿no? del caso. Entonces hay que ver las condiciones de los pilares radiográficamente, cómo está el hueso, qué tamaño son las raíces, y recién ya decidir, ¿no? Si el caso amerita hacer un puente. Entonces ustedes ya saben valorar los pilares radiográficamente, clínicamente, y aquí se toma solamente el diente vecino del pilar, tanto derecho e izquierdo, cuando hay pérdida de un central, de un incisivo central. Y la elección ya del material, digamos, con el que se va a confeccionar el puente, ya es eso que tiene que ver la economía del paciente más que todo, ¿no? Porque ya en estos casos se puede hacer de resina compuesta, solamente resina, ¿no? Se puede hacer de metal con resina, se puede hacer de pura porcelana o de porcelana con metal también. Entonces, eso es dependiendo del caso y de la economía del paciente en la clínica, aquí en la facultad. Lo recomendable siempre es preguntarle al paciente o darle las alternativas que hay para la pérdida de su diente. Si puede hacerse primero, si puede hacerse un implante, que sería la primera alternativa, y después ya el puente, ¿no? Se puede hacer de diferentes materiales, como decía, resina compuesta, de metal porcelana, porcelana pura y metal resina también. Aquí igual en estos puentes posteriores, donde solamente la pieza que está de rojo es la que falta. Entonces ahí tienen que tomar en cuenta siempre, en todos los puentes, la ley de antes. Pero primero tienen que decirle al paciente, ¿sí? Si la primera alternativa, como les decía, que es el implante. Entonces, si el paciente puede colocarse un implante, ya lo solucionamos el caso, ¿no? Claro que para el implante también hay que tomar una radiografía, que ya hemos visto que es la tomografía, para ver la cantidad de hueso que tiene, tanto el grosor, el espesor, como el alto del hueso, en sentido ocluso, digamos, cervical. Y de acuerdo a eso ya se elige el implante, se coloca. Si no se tuviera el implante, entonces de las otras alternativas que hay, que la prótesis fija, la segunda, y por ende de los diferentes materiales que hemos visto también. Y aquí vamos a ver prótesis parciales fijas complejas, donde vamos a ver los casos aquí, por ejemplo, falta un canino. Y ustedes saben que por la posición del canino, tanto en la oclusión, en la posición del arco dentario, cuando el paciente ocluye, siempre el canino está en componente de la fuerza anterior, también de la fuerza posterior. Y por esa razón nosotros, si el paciente ha perdido un canino, para hacer un puente, el tratamiento de elección sería el implante, ¿no? Que es la zona donde hay más hueso. O sea, por lo general siempre se puede colocar un implante. Pero sin embargo, si el caso amerita un puente, entonces vamos a tomar el DIL central
de ese lado, en este caso el lado derecho, ¿no? Entonces, central derecho, lateral derecho y el primer premolar. Siempre teniendo en cuenta que los dientes no tengan movilidad, porque la zona de los premolares es una zona proclive siempre alteraciones a la absorción, porque la tabla externa a nivel de los premolares superiores es bien delgada y por ende está el seno maxilar también que comprende la parte de la raíz del diente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. El diente tiene que estar bien implantado, no tiene que tener movilidad para que sirva de pilar de puente. En la ausencia de dos dientes, como ven aquí, el color rojo indica la ausencia de los dientes ausentes. Entonces aquí ha perdido el segundo premolar y el molar, el primer premolar. Entonces se está tomando como pilares el primer premolar y el segundo molar. En los casos, como les decía, hay que tomar todos los factores en cuenta. Si un paciente, por ejemplo, tiene una placa superior, o al revés, en este caso, estos dientes son superiores, donde tiene una placa total inferior, y al paciente ya es un adulto, donde tiene una placa total inferior, y vamos a hacer un puente en superior en estos dientes. Cuando el paciente tiene una placa de antagonista, entonces es bien importante tener ese dato. ¿Por qué? Porque ahí el paciente como el antagonista es una placa, entonces la oclusión no es tan traumática, la presión masticatoria no es exagerada, digamos, porque la plaquita de cierta forma amortigua, digamos, el impacto de los dientes superiores, en este caso del puente, y es un factor a favor eso para el puente fijo. Eso tenemos que tomar en cuenta. Si a veces, por ejemplo, los dientes, la pérdida de estos dos dientes ha tenido también un tiempo prolongado, los dientes pilares quizás se han vitalizado, se han mesializado o se han excluido, etc. Entonces eso también hay que tomar en cuenta para realizar el puente. Aquí es donde pérdida de dos dientes anteriores, y por la posición de los dientes y los dientes vecinos, que son los laterales, son los dientes con las raíces más pequeñas en realidad de todos los dientes. Entonces se toman los caminos más como pilares. Eso siempre tienen que también tomar en cuenta la ley de Ante. ¿Quién sabe qué es la ley de Ante? ¿Ah? Eso siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya los valores de las piezas están, eso se tiene por siempre una escala, ¿no? Donde uno tiene que tomar, y por ende ya porque en todas las materias sabemos el tamaño de la raíz de cada diente, cuántos dientes tiene un molar superior, el primer molar, digamos, si están fusionadas o no están, si están dilaceradas o están, ¿no ven? Entonces están curvas, esa es la dislaceración que se le llama. Con todo eso hay que tomar en cuenta para realizar los puentes. Entonces se dan cuenta aquí que se han perdido los dos incisivos centrales. Entonces el tratamiento de elección sería
los implantes, si tiene hueso el paciente, si no, se hace el puente, tomando en cuenta todos los pros y contras que hay para realizar el puente, ¿no? En cuestión de los pilares. Y el hueso también del paciente, el borde. Aquí, por ejemplo, ha perdido el paciente el canino y el primer premolar. Entonces los pilares están el segundo premolar y el primer molar, y anterior está el incisivo central y el lateral. Entonces, pues para realizar el puente, ustedes tienen que ver los factores, digamos, que a favor de los pilares y en contra de los pilares, la curvatura del arco, la oclusión, si el paciente qué diente tiene como antagonista, si tiene diente antagonista, no tiene, todas esas situaciones hay que tomar en cuenta, valorar y recién aconsejarle al paciente en que se puede hacer el puente con los respectivos cuidados que tiene que tener el paciente. Y la elección del material también es importante, porque si el paciente tiene desgaste oclusal, digamos, de los molares o tiene un bruxismo o solamente desgaste en un lado de la arcada de los dientes posteriores oclusales, desgastes oclusales, entonces hay que tomar en cuenta eso, que se va a realizar en ese lado donde tiene desgaste. Entonces, por lo general, el material de elección tiene que ser un metal que la oclusión esté en metal, o sea, puede ser un puente de metal porcelana, o sea, pero hacer coronas fines, porque la porcelana es más dura que el diente natural, que el tejido dentario natural. Entonces, si colocan porcelana, puede ser que los dientes naturales se desgasten en el tiempo, ¿no? Que se le coloca la prótesis y con el tiempo ustedes van a ver que los dientes antagonistas, que son naturales, van a empezarse a desgastar en mayor proporción. Entonces es importante también saber de qué material se le va a hacer la prótesis y al paciente explicarle el por qué él necesita una prótesis que su oclusión sea en metal o sea en resina compuesta, digamos, que también ahora las resinas ya tienen como componentes sustancias o materiales, digamos, que ya resisten la presión masticatoria y no se desgastan. En su caso ya se le recomienda una prótesis de resina compuesta con metal, ¿no? Con esqueleto de metal. Prótesis parciales fijas complejas, más de 2 dientes que restituir. Entonces aquí, por ejemplo, están los 4 incisivos. Esto es fácil para que ustedes se den cuenta, ¿no? Sin embargo, los pacientes, y por nuestra idiosincrasia y nuestra economía que tenemos los pacientes, la mayoría que vienen aquí los pacientes, pues el costo les sale mucho, ¿no? Entonces, ellos no quieren, ¿por qué me va a desgastar un diente a más de cada lado si solamente me puede hacer en un diente a más de cada lado como pilar? Entonces el problema es que si el paciente tiene sus raíces cortas, sus dientes, y también el factor por qué ha perdido sus dientes, es importante preguntarle, ¿no? Si ha sido un traumatismo, por lo general no hay mayor problema si los dientes pilares están implantados, pero si él tiene, por ejemplo, problemas de higiene dental, movilidad en algunos dientes, problemas ya de recesión de la encía, o sea, la encía ha cambiado de posición. Todas esas situaciones hay que tomar en cuenta y
decirle, porque si le hacemos en solamente un diente como pilar, no le va a durar el puente porque su diente se va a empezar a mover en poco tiempo. Y si le hacemos 2 pilares de cada lado, entonces esa prótesis le va a ayudar bastante y usted va a poder masticar bien y sin ningún problema durante más tiempo, ¿no? Porque siempre al paciente hay que indicarle también que él puede tener con el tiempo alguna enfermedad sistémica, como diabetes, como artritis, ¿no? Que normalmente son las que más, las enfermedades que son en mayor proporción o porcentaje en nuestro medio. Entonces hay que indicarles que esas enfermedades sistémicas pueden hacer que él pierda hueso y por ende diabetes, ¿no ve? Que hace que haya pérdida. Y el diente, los dientes sanos van teniendo movilidad y es por pérdida de hueso que tiene el paciente. Y para los implantes también tiene que valorar si el paciente, por ejemplo, es un fumador, si es alcohólico, son factores que son contraindicados, digamos, para implantes. Diría que siempre hay que advertirle al paciente para realizar una prótesis. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta? Y bueno, al final, si el paciente insiste en hacerse una prótesis que no está indicada y él insiste en que esa prótesis quiere, entonces ustedes tienen, en la clínica hay que tiene que ser el documento que tienen que hacer es firmar, ¿no ve? Para que él es el responsable de la prótesis, de que se le instale y el uso que tenga en su boca, ¿no? Entonces, ese documento siempre tienen que hacerle firmar al paciente para que no haya problemas a posterior. El consentimiento informado. Siempre tienen que hacerlo firmar, especialmente cuando el paciente cree que él quiere que se le haga una cosa, una prótesis, y el caso no amerita esa prótesis. Entonces, ahí le dice, le vamos a realizar la prótesis, pero sin embargo, usted se responsabiliza por la prótesis. Y el consentimiento preinformado tiene que explicarlo bien con las palabras del paciente. Y bueno, miren, aquí hay un caso donde como pilares va a ser el canino y el segundo molar. Entonces puede realizar un puente teniendo en cuenta e indicando y recomendando al paciente que ese tipo de puente se le puede realizar, pero que él no tiene que masticar, digamos, cosas duras con eso. Y cuando él tenga alguna situación de molestia, siempre tiene que tener cuidado, ¿no? Si ha masticado cosas duras, en 2 o 3 días le va a pasar, ¿no? Pero si insiste en masticar cosas duras con esa prótesis, entonces posiblemente va a llegar a tener problemas periodontales y al final movilidad de los pilares y pérdida de los dientes y la prótesis. Estas prótesis son con pilar intermedio, o sea que ambos lados, anterior y posterior, hay piezas que ha perdido el paciente. Por ejemplo, un central y un canino y un lateral ha perdido el paciente y se está tomando como pilares el canino, el central y el lateral. Pero estos casos son más para implantes, digamos. Si el paciente tiene condiciones de pagar implantes, entonces sería convencerlo a que se haga implante. Y con eso ya tenemos la posibilidad
de que esa prótesis, o sea, los implantes le duren más tiempo, él no va a tener pérdida a nivel de la encía, también de la mucosa, porque siempre y el desgaste también de los dientes, ¿no? De los pilares. Entonces todos los factores en pro, digamos, de los dientes, hay que advertirle al paciente y a veces el paciente se anima, ¿no? A hacerse el implante y ya no va a haber el desgaste de sus dientes. Aquí hay la pérdida de lateral y de un primer premolar. Igual en todos los casos, pues la pérdida siempre la primera prótesis, digamos, el tratamiento de elección, la prótesis de elección sería el implante. Pero sin embargo, si no se puede el implante, ya se le indica este tipo de prótesis, ¿no? De los puentes que hay que desgastar el diente. Puede ser que en algunos se pueda realizar coronas parciales, todavía si los dientes están bien implantados en el arco dentario normal, digamos, que sea, que no haya vestibularización ni visualización de los dientes, entonces se puede hacer corona 3/4, ¿no? Y no se va a hacer mucho desgaste de los dientes. Y dependiendo también de la edad del paciente, entonces hay situaciones y situaciones, ¿no?, que tomar en cuenta, y también en función al paciente, en función a los dientes. La edad del paciente nos indica varias situaciones que debemos tomar en cuenta para realizar una prótesis. Los dientes antagonistas, qué tiene, si tiene prótesis, les decía, si los dientes antagonistas tampoco están, o sea, están en posición correcta, el arco dentario, la oclusión, ¿no?, la guía anterior si son anteriores, si tienen desgaste o no tienen desgaste los dientes fisiológicos, ¿no?, que le llamamos la prisión, por el tiempo, ¿no?, por la edad del paciente también. Entonces todos esos factores hay que tomar en cuenta. Si la encía, ¿cómo está la encía? Si la encía tiene problemas de recesión de la encía, algunos pacientes ya no tienen encía marginal o libre. Todas esas situaciones hay que tomar en cuenta. O sea, no es difícil elegir un tipo de puente o decidir qué tipo de puente se le va a realizar, sino en función a lo que les digo, ¿no?, en función a la edad del paciente, en función a los dientes antagonistas del puente, en función a la encía, en función al hueso de soporte, ¿no?, de los dientes. O sea, por lo menos unos 6 factores hay que tomar en cuenta para decidir si se va a realizar un puente. Y miren, los casos son bastantes los casos que se pueden realizar, y con pérdida de varios dientes, ¿no? Aquí ha perdido los 4 incisivos, un premolar, entonces igual se puede realizar un puente. El otro es un lateral y 2 premolares. Si se ven aquí, el lateral está como a extensión, o sea, no tiene pilar anterior. Entonces, en el canino se puede realizar este tipo de puente cuando el canino está como pilar y hay pérdida de lateral y pérdida de los premolares. Entonces, se puede realizar un puente con extensión. Ese puente se llama a extensión por el lateral, ¿no? Se le está colocando sin unión o sin pilar anterior. Y esa es la última indicación, digamos, de los puentes, del diseño de los puentes. Entonces ustedes, si ven, depende de la pérdida de los dientes que tiene el paciente, ya sea radiográficamente
y clínicamente se ve el caso y ya se hace pues la planificación del puente y se decide qué tipo de puente se va a realizar. Eso es en función a los pilares que tenga el paciente, la edad del paciente, la encía, el periodonto en sí, ¿no? El hueso de soporte, el tamaño de las raíces, proporción corona-clavicular y en nuestro caso la economía del paciente, porque a veces ellos van a preferir, hay muchos pacientes que en vez de estos casos, por ejemplo, se le haga una placa esquelética, unilateral o bilateral, digamos, como en este caso de la pérdida de los incisivos y el premolar, entonces puede ser que se le haga una placa, también la prótesis de elección sería una plaquita por la economía del paciente. Sin embargo, lo adecuado sería implantes o prótesis fija. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. Entonces, el examen ya les iré avisando con estos